Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Hora de la Inversión. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están viendo ahorita por YouTube, que nos están viendo por Facebook, que también nos están escuchando en podcast por Spotify, que como todos los episodios que hoy estamos llegando al episodio número 23 de La Hora de la Inversión, tenemos invitados de lujo que repiten y que esperemos que este podcast siga, porque realmente las preguntas, las dudas y también las aclaraciones que surgieron del pasado tema, que fue tu personalidad como potencial de inversión, ahora vamos a adentrarnos un poquito más. No me gusta mucho hablar de temas en donde no soy experto, por eso invito a los especialistas, y el día de hoy tenemos aquí de nueva ocasión a Isel, Eric. Bienvenidos a esta que es La Hora de la Inversión. Muchas gracias por estar aquí. Y por favor, platíquenme qué me traen el día de hoy, de qué vamos a platicar, ya que estamos todos aquí muy contentos. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles. Aquí estamos muy contentos de compartir esta información que seguro va a ayudar mucho a tu organización para el crecimiento, para generar más recursos en todos los sentidos. ¿Isel? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Realmente es un placer poder estar en Casa Luna y poder compartir esta información tan valiosa para todos los seres humanos. Vamos a dar inicio, ¿qué te parece? Antes de, por ahí se nos cortó un poquito la ocasión anterior, la transmisión. Sin embargo, destacar que por ahí tenemos una sorpresa en nuestra última edición de este programa. Vamos a estar obsequiando una prueba que se llama Personal Mapping, para que puedan identificar cuál es su personalidad como potencial de inversión en la casa, en lo que hacen todos los días, en cómo se relacionan con las personas con las que colaboran e incluso con sus familiares también. Entonces vamos a estar regalando esta prueba al final la próxima semana. Estén muy pendientes porque vamos a lanzar una pregunta que nos va a definir quién es el ganador. Exactamente. ¿Yo puedo participar en esa prueba? Tú puedes participar ¡Premio! Apoyando. Bueno, yo iba a mandar también mis datos, pero ni modo, será en la próxima. Bueno, muy bien. A ver, la semana pasada estuvimos platicando muy sabroso aquí con Jesús, con el equipo de Resma, sobre cómo el encontrar el tipo de personalidad es clave para ayudar a ubicar a los miembros de un equipo de trabajo en los sectores de desempeño adecuados a su manera de ser. Esto, por fortuna, ya está muy investigado, la ciencia nos ha ayudado mucho y es lo que queremos compartir con ustedes, partiendo de un primer tipo, el tipo introspectivo. Exactamente, es una energía pasiva negativa. De primera mano ya nos estamos dando cuenta más o menos cómo podría ser. Predomina en este caso la glándula del páncreas, ¿no? Tenemos, digamos, como es un sistema que está manejando desde la glándula predominante. Todos los seres humanos tenemos glándulas, pero hay una que nos predomina más que otra, y eso va a definir nuestra personalidad, incluso nuestra fisonomía, nuestra forma de vestir, nuestra forma de interactuar. Y en el caso del introspectivo, predomina el páncreas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una personalidad donde va a tender a aislarse, es una personalidad donde su frase preferida va a ser el no, es muy metódico, es de emociones muy profundas e incluso en algunos casos, en ciertos ambientes, podría notársele un poco distante, un poco hostil. Sin embargo, no significa que sea de esa forma, simplemente es su personalidad. Necesita ser observador y no observado. Necesita escuchar y no ser escuchado. Para esta glándula es muy importante tener como un valor el que respeten su espacio. Cuando él se siente invadido, va a sentir susceptibilidad e incluso puede llegar a oponerse o a postergar o evadir lo que esté pasando en ese momento. Entonces, ¿cómo podríamos reproducir esto en el ambiente laboral, Eric? Bueno, realmente a una persona con este tipo de tipología se busca que tengan espacios privados y que se ubiquen en profesiones que están relacionadas
con un trabajo muy metódico y solitario, como por ejemplo podría ser un ingeniero en sistemas, un contador, un archivista. Son gente que se encuentra muy cómoda en un ambiente silencioso, que les encanta estar organizando, porque además tienen una gran capacidad de pensamiento. Incluso hay muchos genios, hay gente que es genio en esta tipología. También son gente que puede resultar un poco fría en el trato, pero eso es solo una máscara, porque como decía Isel, sus emociones son muy intensas, entonces aman profundamente, pero a lo mejor a su pareja le dicen, te amo, solamente. Y para ellos fue ya, todo, sí, lo pasaron una máximo. semana, se lo voy Claro. a decir, voy a esperar que no esté nadie. Exacto. O sea, fue algo que tuvieron que estructurar, pero Sí. no pueden hacer algo que esté esperando la otra persona, porque puede que sea otra personalidad. Es decir, un introspectivo, para que diga te amo, es porque lo siente con todo el corazón, con todo su ser. Entonces son seres maravillosos, porque además son muy honestos, son muy claros. Pero esta frialdad responde a su glándula. Recordemos que Isel nos explicaba que su glándula predominante es el páncreas. ¿Y qué hace el páncreas? Desdobla los azúcares. Entonces no esperemos dulzura en una tipología introspectiva. Su dulzura está desde el hecho de la emoción que ponen y el cuidado que ponen en cada circunstancia que hacen. Son extraordinariamente detallistas y tienen muy buen gusto. Generalmente ellos decoran sus espacios con una armonía muy exquisita. Son seres que son minimalistas, les gusta tener muy poco, pero perfectamente útil y organizado. Exactamente. Este tipo de personalidad, ¿qué pasa cuando hay alguna discusión o alguna situación? Y lo podemos ver en el ambiente laboral, lo podemos ver en el ambiente familiar. Es necesario darle su espacio. Cuando estamos enfrentándonos a este tipo de personalidad, no podemos obtener en el momento soluciones ni respuestas, porque lo que va a hacer se va a acabar de cerrar. Y es muy difícil que podamos encontrar la solución a la situación. Por eso es clave que le podamos dar su espacio, ser muy pacientes y en el momento en que él nuevamente salga, abordar la situación. Cuando un introspectivo se retira, es porque está trabajando toda la parte intelectual de lo ocurrido y cómo solucionar la situación. Y también aquí hay un punto clave, no esperemos solucionar habiendo más gente, siempre es en el uno a uno. Pueden ser excelentes conversadores, pueden ser conocedores de muchos temas, pero sí es necesario tener paciencia y también saber estar con esa persona, porque si de pronto nos da el querer estar testeando o estar en otra cosa, en ese momento se cierra y dice, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, aquí la clave sí es tener esta capacidad de saber estar. Es una glándula que nos enseña a saber estar en conciencia, que nos enseña a saber estar desde la paciencia. Pero son excelentes estrategas, funcionan con muy poca información. Por ejemplo, si tú tienes a alguien, un analista financiero de esta tipología, créeme que te va a dar grandes soluciones. Porque tú le puedes plantear un problema con pocos datos, él te va a decir, sí, permíteme, y se va a retirar. Si tú le insistes y le dices, oye, pero es que mira, permíteme, se va a retirar, va a trabajar, porque él siempre te va a aceptar lo que él considera necesario para dar la solución. Y un tiempo después va a regresar con la respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque su nivel de minuciosidad les permite encontrar soluciones y tienen una gran cualidad también. Por eso ellos funcionan mucho, por ejemplo, en el terreno de la actuaría, en las empresas para seguros. Son grandes matemáticos. ¿Por qué? Porque son profesionales de los puntos negros. Ellos encuentran el puntito negro en el arroz, lo pueden identificar a kilómetros. Dicen, aquí hay algo que no está bien. Es un área de riesgo. Y entonces, precisamente son grandes planificadores.
Y además, cuando se encuentran comprometidos con una causa, son los más leales. Me sentí en un momento, me dieron ganas de levantar la mano como en la universidad. Por supuesto, adelante. Ahorita estamos hablando del aspecto laboral y de la personalidad, me corrigen si me equivoco, Sí. de introspectiva. Introspectiva. ¿Y qué tanta gente, bueno, yo conozco gente que puedo decir es introspectiva, no tengo un grado para poder definirla o diagnosticarla, Sí. pero qué tanta gente introspectiva hay si ponemos a la población, si ponemos a 100 personas? ¿Cuánta gente resulta que puede ser introspectiva? ¿Uno de cada tantos, dos de cada tantos? No sé, ¿hay alguna número? Mira, lo que hemos encontrado y hemos definido es que incluso hay comunidades, hay poblaciones, incluso países con una predominancia de esa glándula. Okay. O sea, si hablamos de una personalidad introspectiva, podríamos hablar de un país como Holanda, de un país incluso como Pues Polonia, por ejemplo. ¿no? Esta personalidad, porque incluso hasta los hogares, ¿no? Les gustan los hogares fríos, les gustan los climas fríos, les gusta esta parte muy monocromática, incluso para vestirse, ¿no? Los vas a ver de pronto con colores oscuros, es su predilección. Sus rasgos son personas muy delgadas, ¿no? Personas con cara redondita, como incluso como si fuera luna llena, ¿no? De mirada muy profunda, e incluso algunos pueden ser de cabello oscuro, ¿no? Sus dedos son largos, su temperatura generalmente es fría, corporalmente hablando. Entonces, si respondiendo a tu pregunta, ¿cuántos de 100? No podríamos definirlo, pero sí lo que hemos alcanzado a ver es que hay ciertas comunidades o poblaciones, por su cultura, por su contexto, o incluso, digamos, de manera muy cósmica, ¿no? Por elección, ¿no? Elegir vivir en ese tipo de personalidad. Ok, porque les pregunto porque lo que me están ahorita describiendo es algo que se vive muy común y veo una, que también es una duda. ¿A los cuántos años se le puede identificar una personalidad introspectiva a un ser humano? ¿Hay alguna edad? ¿Pueden ser pequeños? ¿Tienen que tener algo ya más grande? ¿Hay alguna edad para detectarlo? Voy a un punto, pero primero Claro. quería saber esos puntos. Mira, para definir en concreto la glándula es a partir de los 17, 18 años. En sí, la prueba que tenemos, digamos que nos define más esta personalidad caminando hacia esa edad, e incluso tenemos, digamos, una versión 1 que es para chicos de 15 a 17 años. ¿Por qué en esta edad? Porque todavía previo lo que es la primera infancia, hay algunos pequeños que ya se les empieza a notar. Sin embargo, los rasgos todavía no se definen. ¿Por qué? Porque están definiendo su personalidad, están definiendo sus gustos, sus preferencias. Entonces, hablar de definir la personalidad a temprana edad no es tan objetivo. Aunque hay pequeños que los hemos tenido en consulta, que pueden tener 5 o 7 años y ya le ves la glándula porque tiene esta parte como muy abierta de ser, ¿no? Pero para dejarlo así en concreto sería a partir de los 17, 18 años ya podemos definir qué glándula predomina. Ok, y mi pregunta iba encaminada a lo que estoy escuchando. Bueno, primero déjenme le digo al público que hoy por un error que tuve voy a tener únicamente media hora y eso me da mucho coraje porque el tema está muy bueno, pero a lo mejor vamos a tenerlo que extender a 7 programas más porque los tipos de personalidades es algo increíble. Y apasionante. Y apasionante. Uno, lo que me están comentando ahorita no se lleva tanto con los latinos. La personalidad del latino es abierto, emocional, le dice que te ama aunque ni siquiera te conozca, pueden tener una relación, el contacto, o sea, es muy diferente el latinoamericano y el mexicano todavía más. Entonces la persona que tiene definida ya una personalidad introspectiva, pues tiene dificultades aquí en México, o sea, es algo difícil. Y aparte, una cosa es saber que tienes algo y estar trabajando para poder encuadrar, que por eso les recomiendo mucho que se acerquen a un especialista para que por lo menos les defina qué personalidad tienen. Muchas veces nosotros nos vemos con una personalidad
las personas nos ven con otra personalidad y nosotros creemos que actuamos de otra, o sea, hay tres formas. Ya aquí en México, ¿cómo es que las personas pueden integrarse? ¿O cómo es que esas personas pues no consiguen trabajo, no consiguen pareja, nadie los entiende, pero no es que quieran hacer eso, es que no pueden hacer otra cosa? Exacto. ¿Cómo puede una persona definir su personalidad? O que alguien le diga a algún especialista, únicamente con un test hay otra manera, algo más rápido para que digan oye, esto es lo mío, déjame hacer con un especialista para que diga qué es, cómo se puede integrar una personalidad introspectiva a la vida normal en México. Mira, hay una diferencia contundente entre una personalidad introspectiva y una persona que tiene una dificultad que la vuelve introvertida. La introversión es un problema psicológico, ¿no? Es decir, cuando se genera un nivel de inseguridad en la persona por determinados elementos, dificultades en el desarrollo, por la historia personal, alguna situación traumática. Claro que una personalidad introspectiva también puede caer dentro de la introversión, y es cuando se inhiben y sufren mucho porque además la familia los empieza a obligar a comunícate, entra en contacto con nosotros, ve a la fiesta, ten un novio, cásate, y a lo mejor esas personas en realidad, como tú dices, se van a sentir muy agobiadas. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Sí, en efecto, es una gran necesidad cultural que las personas conozcan su estilo de personalidad y que las familias también lo conozcan. También hay grupos familiares, esto es verdaderamente una cosa muy particular. Hay grupos familiares donde predomina una tipología. Entonces eso hace que se vuelva más terso la adaptación de los individuos. El problema es cuando, por ejemplo, hay uno que es el frijolito en el arroz, ¿no? Una personalidad introspectiva en un mundo donde los otros pueden ser sensitivos o pueden ser sensibles, zigzagueantes. Hay otros modelos, entonces agobian, y sí nos han llegado a consulta personas muy lastimadas. Sí. Porque no han sido comprendidas en esta tipología. Exacto. Entonces, ¿requieren ayuda? Sí. Pero ellos solitos, como son muy brillantes, algunos de ellos cuando no tienen el problema tan grave, van encontrando sus nichos. Por ejemplo, se van a vivir en soltería pronto, buscan profesiones que les sean menos invasivas, y entonces vamos encontrando los seres humanos, no nada más ellos, sino en general los seres humanos, vamos buscando los nichos donde nos sentimos más cómodos. Claro que hace falta esta información en el mundo definitivamente. Pero aparte de eso, el que puedan conocerse, porque lo que tú decías, Jesús, es muy cierto. ¿Cómo adaptarte a un país, ¿no? Donde el contacto es importante, donde el saber estar es como lo que predomina? En este caso, esta personalidad sí necesita comprenderse primero a sí mismo, porque entonces si todo lo ve como punto negro, hasta él mismo se ve como punto negro, ¿no? Entonces es que yo no estoy participando, yo no estoy haciendo, yo no estoy interactuando, y eso le llega a generar una gran crisis, le llega a generar incluso una situación de mucha frustración, porque entonces se siente el incomprendido y los demás también los toma como los que no están comprendiendo, y llega a haber grandes fricciones en el ambiente familiar. Imagínate esto en lo laboral, ¿no? Si tú tienes este tipo de personalidad, quizá de recepcionista, o la tienes como la persona de ventas, y el hecho de tener mal ubicado a esta personalidad puede generar, no nada más todas las personalidades, pero hablando del introspectivo, puede generar una gran fractura siendo una persona brillante, pero en otra área. De hecho, no todas las empresas toman el consejo de un especialista para que pueda, de la mano con recursos humanos, a lo mejor hacer un test o a lo mejor hacer un examen. Hay muchas empresas en donde, pues por la necesidad, y bueno, ahorita una crisis que está viviendo, la gente se pone, creo que como si fuera una careta, o llega como si fuera un actor. No importa, recepcionista, por ejemplo, no, yo soy el mejor, y practican varias veces,
Ya cuando están sentados en el puesto y demás es, ¿dónde estoy? Pueden. ¿Quién soy? Tengo que comer, pero no puedo seguir con esto. ¿Cómo puede una persona, por decir, ahorita que acabas de mencionar una diferencia que yo no la sabía, entre la introversión y la introspección? Porque introvertido es una palabra que todos utilizamos muy comúnmente, pero no sabemos ni qué significa. Y ahora estoy viendo que es algo serio. Sí. La introversión es algo serio. ¿Qué es la introversión? Para la gente que nos está viendo sepa la diferencia entre una personalidad introspectiva y una persona introvertida. Es una persona, ya no es una personalidad. Es correcto. Okay. Es correcto. De hecho, la introversión se maneja como una característica, no es ni siquiera una categoría nosológica, le diríamos en psicología, es decir, una característica de patología, de enfermedad, digamos como una connotación, no se habla de una persona introvertida como patología, pero sí se habla de rasgos de introversión. Una persona que tiene rasgos de introversión fuertes puede estar padeciendo alguna enfermedad mental, desde una neurosis profunda, un evento traumático que le esté afectando, puede incluso ser psicosis, que es cuando ya se pierde el contacto con la realidad y entonces la persona se aísla y está en su propio mundo. Entonces, los niveles de introversión lo que nos están dando es una señal de que algo no está siendo adecuado. Y por supuesto que esto es una oposición contra la socialización. La socialización es precisamente el otro polo, ¿no? Entonces, ver una persona que no socializa, pero que aparte se intimida, aparte se estresa, aparte sufre, incluso en el contacto uno a uno, ya estamos hablando de un nivel de introversión que no necesariamente es una personalidad introspectiva. Claro. Porque un introspectivo como tal son seres además muy seguros. Son hermosos. Y son muy seguros, o sea, no les agrada estar con la gente, pero saben poner muy bien sus límites. Ellos dicen, aquí no paso. Pues alguien con una personalidad así, con quien más pasa tiempo es consigo mismo. Entonces es gente que se conoce, supongo, y cosa que a lo mejor alguien que siempre está ocupado por ver afuera, además, no llega a conocerse. ¿O qué es lo que lo hace tan seguro a una persona que tiene esta personalidad? Yo creo que como tienen un mundo interior muy grande, exacto, en efecto. Porque son de emociones muy profundas, tienen la capacidad de poder verse a sí mismos. Cuando se ven a sí mismos, pueden decir, esto es de este cuadro blanco, esto soy yo. Entonces, esa seguridad sale a partir de lo que saben, de lo que tienen, de lo que pueden, y en ese momento van hacia adelante con la situación a vivir. Entonces, ya es una seguridad, pero no es una seguridad que esté externa, o sea, que tú digas, ay, mira, esta persona se ve muy segura. Al igual como sus emociones, es una seguridad interna, pero que cuando uno los ve o cuando uno se relaciona con ellos, sabe dónde están parados, sabe lo que están buscando. Entonces, es una personalidad incluso que cuando, digamos, tiene contacto con nosotros, puede tener muy pocos amigos, pero genera grandes vínculos. Como es muy observador, entonces al estar observando, tiene la capacidad de hacer filtros y quedarse realmente con lo que vale la pena, con lo que tiene sentido. Ok, pues perdón que ya me emocioné y les quiero seguir preguntando. La gente que nos está viendo, ahora que ya estamos viendo que es una personalidad introspectiva, y como me mencionaste que no es una personalidad la introversión, que es La introversión es una característica. Es una característica para diagnosticar varias cosas. Si alguien nos está viendo y ha encontrado estos rasgos en su personalidad, me gustaría preguntarles y aprovechar que están aquí. No es que si no puedes ser un recepcionista o un vendedor, no quiere decir que tengas muchísimas otras áreas donde puedas desenvolverte. Alguien con personalidad de introspección, que tantas palabras que no conozco, introspectiva, ¿en dónde puede brillar? ¿En dónde es un genio en contexto de esa persona? Como contador, como financiero, como administrador, como archivista, como bibliotecario,
Es decir, Investigadores. investigador, donde sea el contacto 1 a 1 o donde él puede estar en su espacio. Ok. En áreas teóricas, investigadores en áreas teóricas. Exactamente. Uh-huh. O incluso hasta como asistente de pronto, donde el contacto sea nada más con el jefe. Es decir, al ser una personalidad que requiere el contacto el 1 a 1 y requiere aislarse, es importante que tenga actividades donde no se vea involucrado con más personas. Esa sería una clave para los empresarios para saber dónde colocar a esta personalidad. Son muy brillantes en la parte matemática, en la parte analítica, pero siempre y cuando sea aislados o con otra persona nada más de compañía. Y son muy ordenados, son grandes estrategas, van a dar soluciones, entonces siempre será en un área donde se requiera la planeación, en la generación de proyectos. O sea, todo lo que es creación de proyectos antes de la ejecución son impecables. Sí. Entonces creo que estas áreas, por ejemplo, en el diseño de una empresa, son maravillosos. Exacto, porque aparte no necesitan la aprobación, que va un poquito lo que decías de la seguridad. Sí. Como no necesitan que los demás los aprueben, o sea, no quieren el reconocimiento, no lo están buscando, entonces, estando ellos en su función, pueden dar excelentes resultados. Okay. Y además tienen una gran cualidad, lo que decía Isel, son unos conversadores maravillosos. O sea, si tú quieres pasar un muy buen momento con alguien sosteniendo una conversación interesante, alegre, porque aparte tienen un sentido del humor muy fino, o sea, como son muy brillantes, su sentido del humor es de lo más agradable que puede haber, porque es un sentido del humor muy inteligente. Entonces tú te puedes estar si tu pensamiento es ordenado y no es invasivo, puedes estarte 6 horas platicando con un introspectivo, con una copa de vino y pasarla. No, 6 horas una copa no va a ser suficiente. Yo creo que vas a necesitar un par de botellas. Exacto. Ahorita que me estabas comentando, y bueno, es una duda a mí, no sé si la gente que nos está viendo, la personalidad ya forjada o ya identificada por en este caso por ustedes los expertos, ¿cambia? Mira, a esto se le llama corrimientos, es decir, ya tenemos una glándula y piensen en un reloj de manecillas. Cada glándula está posicionada en un rubro o en una hora, ¿no? Entonces, no significa que porque ya eres introspectivo, sensible, la glándula que seas, ya ahí te quedaste. Para que el ser humano tenga una plenitud de sí, tiene que tener equilibrios, complementos y corrimientos. ¿Cómo es esto? Es decir, hacia la siguiente glándula. Si en este caso el introspectivo, que es la primera glándula de las 7 personalidades, corre hacia la siguiente, que es el sensible, imagínate, una persona introspectiva, de emociones profundas, analítico, preciso, atento, con el complemento de alguien sensible, amoroso, que sabe dar apoyo, que le gusta el contacto, fusiona estas 2 personalidades. Y entonces, se vuelve algo maravilloso. Una delicia. Hemos tenido pacientes en consultorio que han llegado con temas, como lo comentabas tú, por su glándula introspectiva y han tenido corrimiento a sensible. Ese complemento que hacen de su personalidad les permite redescubrirse y redescubrir a los otros y al mundo. Y le dan lo mejor que tienen al mundo. Exacto. Entonces se vuelven seres encantadores. Que todas las tipologías tienen esa oportunidad. Pero por eso es que al conocerse, digamos, en un trabajo terapéutico, al conocerse, se da la oportunidad de la evolución. De hecho, ahorita me surgieron todas estas dudas. Estoy leyendo un libro que se llama Principios de Ray Dalio. Es Ray, pero se dice Ray. Es una persona más o menos como Warren Buffett, un millonario de Estados Unidos, en donde eso que están diciendo lo escribía.
les hablaba a los emprendedores, lo acaba de escribir hace como unos 4 años el libro. Si se ponen a trabajar, quieren hacer un negocio, se ponen a trabajar a capacitarse en mercadotecnia, a capacitarse en los negocios, en capacitarse en negociación, pero los que se tienen que afinar son ustedes. Ustedes son los que van a llegar alto, Claro. Lo demás lo pueden delegar. Sus acciones, sus sentimientos no se las van a poder delegar a nadie. Entonces, si una persona realmente tiene un objetivo, tiene una meta, pues primero tiene que conocerse. Oye, es que quiero ser millonario, quiero saber cómo trabajan las finanzas. No, primero tú ve a ver cómo te comportarías si tuvieras esa riqueza o si tuvieras esas responsabilidades. Por eso es lo importante. Voy a ver si ahorita puedo negociar para que me dejen participar en el premio que van a estar dando, porque es muy importante, una, que se acerquen primero a ellos. No quiere decir que todos necesiten como tal específicamente eso, pueden necesitar muchas otras cosas o mucho menos, pero no se queden en donde, como está la vieja frase, genio y figura hasta la sepultura. No, si tú eres una persona que ya te dijeron que siempre estás de genio, no es que vayas a cambiar, puedes evolucionar. Exacto. Puedes evolucionar esa Exacto. parte. Exactamente. Pues yo creo que traían mucho más preparado, pero estamos llegando al fin, por lo que les digo, pero fue mi responsabilidad y por eso me comprometo a que vamos a seguir terminando esto que se suponía que íbamos por lo menos llevar a unos 3 o 4 de los 7 tipos, pero en la próxima vemos si terminamos y luego seguimos el siguiente. ¿Quieren decir algo para terminar? Todos suyos, público, por favor, aprovechenlos. Pues que esta información es muy valiosa. Realmente dense la oportunidad y el regalo de poder conocerse, porque si se conocen, pueden amarse, pueden amar y pueden vivir en la mayor plenitud de su ser. Entonces, síganos escuchando, sigan esta serie de programas que les van a permitir hallarse en alguna glándula, y qué mejor recurrir, como dices Jesús, a los especialistas para poder acompañarles en este maravilloso mundo que es la vida. Okay. Pues ya lo dijeron todo Jesús e Isel. Yo nada más agradecer, ha sido muy divertido estar aquí platicando sobre las tipologías, lo seguiremos haciendo y bueno, pues abrir la puerta para que quien tenga más dudas pues se contacte con nosotros, nos llame. ¿Puedo? Sí, datos, claro, de todas maneras los dejo anotados en los comentarios, pero tú dinos. Somos Centro Psicopedagógico Quetzali. Nuestra página web www.centroquetzali con una sola L y latina al final .com.mx. Cuenta de WhatsApp 55 18 84 2255 y bueno, pues un placer. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo, bueno, a reserva de lo que me digan ahorita el público también, va a ser difícil que concretemos por lo menos 2 tipos de personalidades. En programas nos hubiéramos llevado 1 hora. Todas las dudas que les hayan surgido, todo lo que hayan visto, por favor déjenos en los comentarios. Van a tener sus datos también ahí. Recuerden suscribirse al canal para que sigan viendo esta calidad de personas y de especialistas, para que ustedes se puedan llegar a conocer. Y por favor, no solo lo dejen aquí en el video, acérquense por favor, para que puedan tener las ventajas de tener esa evolución en su personalidad. Esto fue La Hora de la Inversión. Nos vemos la próxima. Hasta luego.